Entonces, íbamos a hablar de alguien, pero no. Muy bien, así me gusta. Manoteé unos papeles que no eran. Y resulta ser que vamos a hablar de otra persona, pero no importa. De aquí el más enlocador, dice lo que trajo. Claro. Esta persona de la que sí vamos a hablar, no digamos todavía quién es. Incluso yo no lo sé. Pero vamos a ver a dónde vamos a parar. Sepan eso sí que en 1884 un señor llamado Thomas Chapman abandonó en Dublín, en Irlanda, a su esposa y sus 4 hijas para irse a vivir con Sara, la institutriz de las hijas. Así que ya empezamos bien. Muy bien. El tipo abandonó a la Germo, tenía 4 hijas y se puso de novio con la institutriz de las hijas. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, la gobernanta además, sí. Anduvieron por Inglaterra, por Gales, por Escocia, por Francia y tuvieron 5 hijos más. Me refiero a este señor Chapman y a la institutriz, Sarah May. Y finalmente se asentaron en Oxford y cambiaron su apellido, el señor Chapman, para no tener lío con la otra mujer. Vio cómo era, más que nada la familia de la otra mujer, me imagino yo. Sí. Y se puso Lawrence de apellido. El segundo de esos chicos, Thomas Edward, nació un 16 de agosto del 888 y arrastró toda su vida la vergüenza de ser ilegítimo, cosa que hoy no le quita el sueño a nadie, pero en aquellos años, en la Inglaterra victoriana de aquellos años, era un poco duro. A los 12 o 13 años, el joven Lawrence se rompió una gamba. Y debido a que se curó lentamente, o a que se enfermó de paperas, nunca se supo bien, dejó de crecer cuando medía 1,66 m. Petizo. No tan petizo después de todo. No tan chiquito, No ¿no? hay mucho peores. Chiquita es. Ingresó a un colegio de la Universidad de Oxford. Tenía un aspecto un poco asexuado, incluso afeminado. Y en Oxford el joven Lawrence fue influido por un compañero. Mejor dicho, era un arqueólogo que trabajaba ahí con los tipos, una especie de preceptor, David George Hogarth, que era arqueólogo y especialista en el Oriente Medio. Y Hogarth lo estimuló para que escribiera una tesis acerca de la arquitectura militar en las cruzadas. Y algún día hablaremos de la arquitectura militar en las cruzadas, que comprendía especialmente máquinas de asalto. De asalto. Máquinas de asalto. Tanto torres de asalto, catapultas, Arietes. Digamos, artefactos con grasa para ir horadando murallas. Esta es una ingeniería perentoria. Había que hacerla, incluso que ejercitarla a la sombra de las flechas enemigas. Porque no se crea que los tipos que estaban adentro los miraban y decían, che, qué linda torre que estás haciendo. Que mataban a flechazos, por no decir otra cosa. Y también había una arquitectura de adentro hacia afuera, en todo caso una arquitectura así más reposada, que era la construcción de murallas. De eso hablaremos un día, no hoy. Pero bueno, acerca de ese tema, estimulaba el señor Hogarth a Lawrence para que escribiese una tesis. Y entonces en 1909, el joven Lawrence viaja a Oriente Medio para hacer una práctica de campo. Iba a ver aquellos lugares en donde se había sentado el efímero reino latino en Tierra Santa. Sí. Viajó por Siria solo y a pie, vivía como un árabe entre árabes, se enamoró de la región y de sus pueblos, y al regreso se recibió con honores. Esto fue en 1910. Recomendado por Hogarth, el pequeño Lawrence recibió una beca de posgrado para unirse a una excavación arqueológica que había en Carchemish, a orillas del Éufrates. Desde luego, sería acerca de otra cuestión, no ya acerca de la época de las cruzadas, porque cruzadas a la orilla del Éufrates casi no hubo. No. Pasó en Siria los siguientes 4 años, los más felices de su vida. Vestía pantalón corto, el sol lo bronceó, aprendió a comandar a 200 tipos, bromeaba con ellos en árabe. Pero Arabia no era para él solamente un campo de estudio,
Y finalmente después la arqueología medio que lo aburrió. Y entonces, en 1914, se hizo espía. Dice, no, más que arqueólogo, a mí lo que me gusta es espía. Desde el siglo XIX, el Imperio Otomano, lo turco, este imperio era llamado el hombre enfermo. Era un imperio medio, una cosa tremenda. Algún día hablaremos también de eso, ¿no? Pero no se puede. No es fácil. Han llevado algunos genocidios sobre sus hombros también. Sí. Bueno, y ahí estaban Alemania, Francia, Rusia, Inglaterra, que deseaban intervenir en el Medio Oriente para asegurar sus intereses. El caso es que, bajo el respetable patrocinio del Fondo de Exploración Palestina, que es una especie de tapadera, el amigo Lawrence se unió a un arqueólogo, John Arguli, al capitán Stuart Newcomb, y fueron ahí al Sinaí. Y ahí se hacían lo que cavaban y que eran arqueólogos, pero en realidad rastreaban actividades militares de los turcos. Disimulaban los tipos. Decían, por ejemplo, fuerte, che, dice, qué interesante excavación arqueológica estamos haciendo. Mirá, dice, mirá, ahí están los turcos, dice, cavando una trinchera. Claro. ¿Sí? Y andaban por ahí a los gritos diciendo, no vayan a creer que somos espías. En realidad somos excavadores, y se guiñaban el ojo uno con otro. Si supieran que somos espías. Bueno, como ustedes saben, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Parecía que el Imperio Otomano iba a ser neutral, pero atacó a Rusia, que era aliada de Inglaterra. Entonces nuestro amigo Lawrence se alistó en el Cairo. En 1915 dos de sus hermanos murieron combatiendo en Francia. Y en 1916 Lawrence, un poco fastidiado por la inacción, escribía en una carta, no hacemos nada, estamos aquí en el Cairo y no hacemos nada. Entonces lo mandaron a una misión secreta en Mesopotamia, donde los turcos estaban asediando al ejército inglés. La misión consistía en sobornar al comandante turco con 1 millón de libras. Estaban el ejército inglés asediado. El tipo tenía que ir al comandante turco y dice, che, ahí no, pero yo hacía como que le estaba... Me está diciendo, como que yo soy el comandante como si turco. usted fuera el comandante turco. Dios no permita. Permítame, ¿no? Sí. Sacó 1 millón de libras de aquí. Yo no me llamo 1 millón de libras. Bueno. Levantar asedio, cacho. Y sondear incluso tribus árabes para planear un levantamiento. Fracasó. Levantamiento contra los turcos. Fracasó. Ni le pudo sobornar al comandante turco, ni consiguió el levantamiento de ninguna tribu árabe. En junio de 1916, el sharif de la Meca, que se llamaba Hussein ibn Ali, inició la rebelión contra los 4 siglos de dominio otomano en la península arábiga. Y él como gobernador controlaba la Meca, pero la rebelión se estancó en Medina, que es la otra ciudad que está por ahí. Lawrence se reunió con los rebeldes. El tipo el Hussein ibn Ali, era muy viejo. Y Lawrence dijo que el tercer hijo de Hussein, Faisal, era el hombre que iba a dar gloria a la rebelión árabe. Dice, mira, aquí usted tiene un hijo, dice, Faisal el tercero, este es el que le va a dar gloria. Para ganar la confianza de los árabes, usaba ropa nativa, aprendió a montar en camello, adoptó las costumbres árabes, todas, aún las peores. Diría que especialmente las peores. Sobre todo. Con especial entusiasmo las peores. Se fue ganando la costumbre de las tribus nativas que lo saludaban y lo llamaban Orens, en vez de Lawrence, porque así son los árabes. Bueno, Cuando uno llama Lawrence, le dicen Orens. Digamos que usaban el artículo tal como se usa en Arabia, así como decimos Al-Kairus en lugar de El Cairo, Claro. decían Al-Orens, entonces Lawrence, sí, que es al hablaba el árabe desde luego a la perfección. Se hizo amigo de Faisal y junto con él lanzaron una ofensiva que terminó en Damasco, la capital de Siria. Guerra de guerrillas, dinamitaron el ferrocarril. El caso es que Faisal, de la mano de Lawrence, consigue una aplastante victoria, derrotan a los turcos. Entonces los ingleses, viendo que les iba bien a los árabes rebeldes, dijeron que ellos siempre habían apoyado la rebelión, y empezaron a utilizar a las huestes de Faisal como flanco derecho de las fuerzas inglesas. Y se hicieron lo que hacen siempre los ingleses, ¿no?
Ganaron, dice usted. Sí, ganaron, pero bueno, está bien. En 1917 Lawrence hizo 2 peligrosas incursiones tras las líneas enemigas para entusiasmar a los árabes sirios, ¿no? En la aldea de Deraa, él estaba tras las líneas enemigas, haciendo guerra de guerrilla, ¿no? Era un tipo muy audaz. Pero en Deraa, no en Deró, No, Deraa, Bolívar. fue detenido por los turcos que incluso no lo reconocieron, pero lo detuvieron, no sabían qué era. Según su libro de memorias, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría, fue torturado y violado en ese orden. Ajá. Algunos dicen que es improbable, pero bueno, yo digo lo que dice. Al final lo largaron. El caso es que en 1918 las fuerzas rebeldes entran triunfantes junto con los ingleses en Damasco. Y bueno, el caso es que Francia e Inglaterra habían firmado un tratado secreto, como siempre, que dividía el Oriente Medio en 2 esferas de influencia. Y si la guerra termina bien, dice, nosotros los repartimos acá el Oriente Medio, esto para ustedes. Todo Estado árabe estaba sujeto a la influencia francesa o a la influencia de Inglaterra. 2 días después de entrar a Damasco, Faisal, el hijo del árabe, conoció esto y conoció también las limitaciones de la aparente independencia árabe. Y Lawrence, decepcionado, vio que las promesas que se habían hecho a los árabes por parte de los ingleses eran absolutamente huecas. Y dijo, arriesgamos la vida de gusto, por no decir otra cosa. Y hemos parado en el mar, diría Bolívar. Sí, y estoy avergonzado. Entonces volvió a Inglaterra, se presentó ante un comité, propuso anular el tratado, dividir Mesopotamia en 3 reinos para los 3 hijos del viejo Hussein. Tablegrafió incluso a Hussein, sugiriéndolo que enviara a Faisal a una conferencia. Francia vetó la presencia de ese hijo allí. De todos modos, Faisal estuvo en Inglaterra. Lawrence le presentó a Chaim Weizmann, que era un líder sionista, a quien los británicos habían prometido un hogar nacional en Palestina. Mire cómo viene este asunto. Sabe que Lawrence veía a los semitas judíos y árabes como un todo indivisible y pensaba que iban a cooperar, mejor dicho, iban a cooperar. Sí. Cooperar es otra cosa. Es en cordobés, si no en Cordobés. castellano. Fíjese que los presentó a Weizmann, que era un líder sionista, y a Hussein, que era el líder árabe, creyendo que eran aliados históricos. Históricos y de raza, genéticos incluso. Claro, por ser descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. De los 3. Bueno, hubo una conferencia, que el petróleo, ¿sabe cómo le fue? Mal. Bueno, ya saben cómo. Basta leer los diarios. Derrotado en la conferencia de paz, Lawrence entonces se dirigió a la opinión pública. La opinión pública se le daba una higa de los derechos de Mongo en Palestina. Fue asesor de Churchill, que parece que mucho no lo escuchó, pero fue todo en vano. Faisal fue proclamado rey de Siria en 1920, pero fue depuesto por los franceses. Inglaterra no hizo nada. En el 21 hicieron a Faisal rey de Irak, bajo el dominio inglés. Hussein fue obligado a abdicar como rey en 1924 y asqueado, Lawrence se retiró a Oxford, según decía él, por 4 motivos. Por patriotismo, por curiosidad intelectual, por ambición personal y por el amor de Dahón, un árabe que él había conocido en Carchemish en 1913 y que había muerto, que había sido amante de este árabe. Y incluso cuando él entró a Damasco, concibió la libertad del pueblo árabe como el regalo que él quería hacerle a su amado Dahón. Pero dice, este regalo fue en vano. Dahón murió y Lawrence ni alcanzó a ver feliz a su amado, ni alcanzó a ver la libertad por la cual habían luchado y por la cual habían conseguido victorias militares. Libertad que le fue birlada en las mesas de negociación. Finalmente Lawrence tiene años más tarde un absurdo accidente motocicleta en el cual muere. Un accidente como quien después de todas estas hazañas se dedica a llevar rollos de cine en cine con una moto. Algo así le pasó.
Pero me encantan estos 4 motivos por los cuales se declara asqueado, por los cuales se retira de todo esto. Y el primero lo dice él, yo lo dije último, pero el primer motivo es por amor, no por amor a una mujer, por amor a un hombre que no era de su raza. Digamos, Alejandro, que los 4 motivos son del mismo orden en todo caso, ¿no? Si usted los recuerda, yo creo que sí. De vuelta el amor, el patriotismo, la curiosidad intelectual y la ambición personal. Así se llama. Sí. El amor, el patriotismo, la curiosidad intelectual y la ambición personal. Son las formas posibles de las que se puede llamar el amor a lo largo de una vida. Sí. Y digamos que son las fuerzas, detesto la palabra positivas, son las fuerzas benefactoras de la sociedad, de la comunidad. Las cosas funcionan de un modo adecuadamente plácido, con el amor, con la curiosidad intelectual, con el patriotismo y con una adecuada ambición personal. Digámoslo con cierto ascetismo moral, son las pulsiones modificadoras en todo caso, sí. Aquello que cambia. Está bien, digámoslo, desprovisto de toda tendenciosidad pasional. Son las fuerzas modificadoras, las fuerzas que convierten una ciudad de una cosa en otra. Bueno, todas ellas sentía Lorenz y todas ellas fueron traicionadas. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación? Yo pensaba recordar hoy a un poeta. No estamos lejos. Usted nombrará oportunamente al poeta. Pensaba, Alejandro, que a esta altura de la historia es menester recordar, por si alguien lo ha olvidado a lo largo de las numerosas emisiones que ha tenido ya este programa, que aquí, mal que los peces, somos enemigos, claramente enemigos de la corona británica, somos enemigos de aquel escudo fundado por los Plantagenet, somos muy amigos de su leyenda, aquella formulada en francés, que está en francés. Dieu est mon droit, Dios y mi derecho, y somos muy especialmente amigos de aquellos británicos, de aquellos ingleses, que tal como indica el destino de un británico, no puede ser otra cosa que un británico, pero hay británicos que recuerdan en algún momento de su vida que un británico es algo más que un inglés. Quiero decir, estaba pensando para estos pagos, algunos replicarán, Bruno Bauer es un gentes, es un irlandés, pensaba en William Brown. William Brown no era un irlandés, era un inglés, digámoslo así, todavía era un inglés. Pensaba también en Cunningham Graham, en algunas de esas personas que han escrito para la patria, para la Argentina, Benito Lynch también, algunas cosas que fundan esa patria. Pensaba en un pensador socialista, Eduardo Gleason, ¿usted quién decía? Hudson. Pensaba también en algún novelista, recuerdo a uno, Charles Edward Anthony Keith Fielding, gente que desde el inglés, desde su origen inglés, han construido la patria también. Digo personas para quienes la inglesidad, digamos, la britanidad, se convirtió en otra cosa, en otro estilo. Digamos que entonces esa gente es la que pudo pensar en algún momento que por su propia condición, quizás Borges, alguien que había nacido desde esa estirpe de algún modo también, mirando hacia atrás, pensaron en aquello de la Union Jack, la bandera británica, y dijeron no nos veremos más. Pero pensaba sobre todo que los dedicandos de esta historia no deben ser los británicos que intervinieron en eso. Por ejemplo, Lorenz, nuestro Lorenz de Arabia, la persona que usted recordaba antes, no Peter O'Toole sino el verdadero, y aquellos sí árabes que dijeron frente a estas miradas imperiales, aquellos que querían repartir su territorio, aquellos que siguieron repartiéndolo y lo hicieron hasta hace muy poco tiempo, que lo siguen haciendo hasta que cada pueblo encuentre su destino y la posesión de su territorio. Frente a ese tipo de poderes, ellos también dijeron, no nos veremos más. Para ellos es entonces este primer bloque del programa, Alejandro. Y este vals que cantan Agustín Irusta, Roberto Fugazot, con el piano de Lucio de Mare y orquesta.